Tercera novela de este autor noruego, ganador del Premio Nobel en 1920 y que lamentablemente fue relegado al olvido debido a sus tendencias nazis. Cosa bastante lamentable porque es un autor tan bueno que es una pena que ya nadie lo lea. Particularmente se destaca por su habilidad para indagar en las psiquis humanas a través de sus libros. Por ejemplo, con la novela Hambre, que fue como su gran debut, y también con Misterios, este libro en el cual tiene la habilidad de crear una historia en lo que realmente importa no es la historia en sí, sino la forma que tiene de contarla, creando una serie de misterios que engañan al lector en pensar una cosa y después uno se da cuenta que el camino no iba por ahí, sino que iba por otro lado. Entonces son una serie de misterios que le hacen honor al título de la novela. Acá nos encontramos en un pueblo costero de Noruega, un pueblo muy tranquilo donde no pasa mucho, donde lo más exótico que ha pasado fue el reciente suicidio de un joven a causa de una pena de amor, causada por Dagny, que es como la belleza del lugar, una mujer de 23 años comprometida y que tuvo que rechazar a este joven que terminó suicidándose. Entonces acá llega Nigel, un joven de 28 años del cual nadie sabe nada y que es un misterio, no solo para el pueblo, sino también para uno como lector, que tiene que averiguar qué está haciendo ahí, si en realidad está persiguiendo algún fin, cuál es su pasado, cuáles son sus pretensiones, si de verdad está enamorado de Dagny o si le está engañando, etc. Un personaje bastante complejo que se da a entender que sufre delirios, pero no se explica muy bien cuál es el origen de este delirio ni tampoco su desenlace final, que queda como un final abierto dentro del libro. Y bueno, llega Nigel y empieza a relacionarse con la gente del lugar, a conocerlos, a observarlos sobre todo, porque lo que más destaca de sí mismo es su habilidad para conocer las reales motivaciones detrás del actuar de cada persona. Y esto mismo es algo que lo agota mentalmente también, porque se da cuenta de la falsedad con la cual actúa la gente. Y en un momento esta falsedad lo deprime a tal punto que decide que ya está cansado, que ya no puede más y que quiere matarse. Pero antes de llegar a ese punto, él se empieza a interesar en Dagny, pero de una forma obsesiva. Y hace todo, arma toda una puesta en escena con tal de captar su atención. Pero también en un momento él pierde la cabeza y la acosa y la abraza y la besa y la asusta también. Porque si bien ella se interesa por él, también se entera de cómo él actúa con las otras personas en el pueblo y le tiene desconfianza porque dice, ¿cómo voy a confiar en ti si sé cómo te comportas con los demás? Y sé también que todos están hablando de que tú estás loco. Aún así, Nigel trata de ganarse la confianza de Dagny a través de su franqueza. Y le cuenta que todo lo que hace él, que todas las locuras que los demás piensan que hace, lo hace por ella. Otra persona que conoce en este pueblo es el enano, una especie de bufón del pueblo, muy pobre, al cual Nigel trata de ayudar económicamente. Valga decir que Nigel tiene como la manía de dar dinero a los demás. Siempre está tratando de ayudar al enano, de ayudar a Marta, otra mujer que vivía en el pueblo, y de ayudar a toda la gente que pudiera, pero siempre de una forma que quedara entre ellos, que no se supiera por los demás. Entonces así entabló una amistad con el enano y le pregunta a él, ¿qué opina de las demás gente del pueblo? ¿Qué opina del doctor? ¿Qué opina del profesor? ¿Qué opina de Dagny sobre todo? Pero el enano tiene muy buena opinión sobre todo, es una persona aparentemente de buen corazón. Sin embargo, Nigel sabe que el enano oculta algo, y lo sabe por su habilidad para conocer el alma humana. Y en un momento se lo dice, le dice que él tiene vicios que están más allá de toda confesión, y lo acorrala para tratar de sacar la información, pero no puede hacerlo. Y en esta personalidad un poco doble de Nigel, al momento después de haberle dicho todo esto, el enano se arrepiente y se desdice y le pide perdón. Y bueno, el comportamiento de Nigel no pasa inadvertido en el pueblo y toda la gente empieza a comentar sobre él y a preguntarse qué está haciendo acá, de dónde viene, si es rico, si no. Es un misterio este hombre para todos. Y esta situación en el fondo le empieza a pasar factura a Nigel y empieza a verse agobiado. Y esto sumado a la negativa de Dagny, que lo rechaza, lo hacen caer en una depresión y en un momento él intenta matarse con este veneno que siempre cargaba en su bolsillo. Sin conseguirlo porque el enano en una oportunidad que tuvo cambió este veneno por agua. Entonces ya desesperado, al ver que no tiene nada, ningún como medio de salir a flote, ve en Marta una salvación. Marta es una mujer muy pobre a la cual él había ayudado anteriormente dándole dinero por una silla y empieza a conocerla y finalmente le dice que se case con él.
Marta no lo puede creer en un principio, pero aún así le dice que sí. Nigel está feliz porque al fin encuentra un punto de apoyo, como un cable a tierra, que era lo que él necesitaba, y empieza a hacer planes de su vida futuro, de cómo va a tratar a Marta, de cómo van a ser felices y todo. Sin embargo, el otro día Marta se retracta y le dice que no, que se olvide de todo. Y no solo eso, sino que también desaparece de la ciudad. Y Nigel se queda sin entender y culpa de la negativa de Marta a Dagny. Piensa que Dagny quiso vengarse de él por todo lo que él le había hecho a ella, alejando a Marta de su lado. Y acá, al verse sin nada, sin Dagny, sin Marta, sin la amistad del enano, empieza a perder la razón aún más y empieza a delirar, lo cual se agrava aún más cuando ve que no tiene su anillo, el anillo que siempre llevaba consigo. Y cae en un pozo de locura del cual ya no puede salir. Y acá termina el libro como con un final abierto. Pero después, en una especie de epílogo, están Marta y Dagny conversando. Y se preguntan, ¿será verdad todo lo que la gente comenta sobre Nigel? Y Marta le responde que no sabe. Y queda como un misterio qué fue lo que pasó con él, si vivió, si lo encerraron, si murió, al igual que le fue lo que pasó con el enano. Y qué fue lo que éste le había hecho a Marta. Todo como un misterio.